Bien, buenas noches, cordial saludo, compañeros, tutor. Estamos en el segundo debate del curso Filosofía Medieval. El día de hoy estamos Kelis Patricia Reyes González, Wilson Camilo Velandia Salcedo, Elizabeth Bedoya Galindo y quien les habla, Anja Andrea Arango Orejuela. En virtud de la temática que nos ha propuesto el tutor del curso, nosotros decidimos organizarnos alrededor de una pregunta que nos permitiera gestionar este espacio, y la pregunta con la que vamos a iniciar y desde la que se va a desligar pues todas las intervenciones es si podemos afirmar que la tolerancia actual refleja el espíritu de diálogo que inspiró la Escuela de Traductores de Toledo, o seguimos viviendo nuevas cruzadas ideológicas y culturales. Le doy la palabra a Wilson Camilo. Gracias, Angie. Y pues respondiendo a la pregunta, si lo hablo desde mi experiencia propia, notando la intención que tenía la Escuela de Toledo al iniciar esa traducción y compartir tanto contenido que considero yo buscaba culturizar y dejar algún tipo de aprendizaje y enseñanza pues, obviamente con la difusión de ese contenido. Me parecía curioso también que en uno de los textos que leímos que decían que era el Corán, creo que es de los musulmanes, estaba solo en árabe. Entonces ahí decían como, bueno, entonces Dios solo le pertenece a los que hablan árabe, entre comillas, fue lo que entendí. Entonces ese propósito, esa intención que tomaba la Escuela de Toledo de comunicar y difundir, a la vez que unir todo ese conocimiento, pues en la actualidad no se vea. En la actualidad, como se ve en la misma pregunta, hay cruzadas ideológicas y culturales que realmente, o sea, no fomenta el crecimiento en ninguno, sino por el contrario, o sea, si somos diferentes nos atacamos, todos compartimos, entre comillas, se ve muy reflejado eso de que todos compartimos ese mismo espíritu de destrucción, llamémoslo así, ¿no? Ese espíritu de que no respetamos los ideales y las culturas. Obviamente, pues, unos a mayor escala que otros, ¿no? Pero sí, considero que la tolerancia actual, pues, no refleja ese espíritu que tenía la Escuela de Toledo en sus inicios, y se ven unas cruzadas ahorita ideológicas. Ok, muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta, yo sí pienso que la tolerancia actualmente sí se refleja un poco, debido pues es que la Escuela de Toledo, bueno, la Escuela de Traductores de Toledo, eh, debido a que habían tantas culturas, ahí en especial la judía, la cristiana, pues sí hubo como esa tolerancia entre ellos porque ya venían de religiones diferentes. Y digamos que actualmente, pues en un mundo tan caracterizado por la globalización, la interconectividad y pues los crecientes movimientos migratorios, pues el valor de tolerancia se vuelve más fundamental para la convivencia, digamos, pacífica entre los pueblos. Es decir, pues actualmente estamos más como más conectados entre culturas. De hecho, lo llevo un poco más, lo relaciono, digamos que en mi propio país, que todos somos colombianos, pero como bien entendemos, tenemos culturas diferentes. Y por tener también culturas diferentes, pues también tenemos, suelen tener religiones diferentes. Eh, digamos que más que todo con los pues como para entender, digamos, esos grupos étnicos que muchas veces pues suelen excluirse. Entonces, sí pienso que la tolerancia actualmente sí se fundamenta bajo esa escuela de Toledo, bajo ese fundamentalismo de tolerancia entre culturas. Bien, yo de cara a la pregunta quiero mencionar dos cosas inicialmente, y una de ellas tiene que ver con esta condición de hiperconectividad que mencionaba Kelis. La primera es que en mi caso yo sí considero, un poco a partir de las lecturas, que hay una distinción entre los dos procesos sí, como entre esa convivencia plural que ofreció la Escuela de Toledo y la tolerancia actual, porque la tolerancia en el mundo contemporáneo pareciera más una suerte de retórica moral como de la coexistencia,
más que una verdadera apertura al diálogo. ¿Por qué lo digo? Porque la Escuela de Toledo, hemos visto, surge desde un impulso o un deseo más bien de comprender al otro a partir de la traducción, del acercamiento a este mundo árabe, para ampliar los propios límites del saber, ¿no? De hecho, le da un impulso importante a Occidente ese proceso de reconocimiento de los saberes del otro. Y hoy, en cambio, la tolerancia, conjeturo yo, pues suele reducirse mucho a una suerte, como a un ejercicio medio burocrático, ¿no? Como una gestión de las diferencias, como si fuese una cordialidad hacia lo distinto, ¿sí? O sea, como que se acepta al otro mientras el otro no cuestione nuestro marco de referencia, nuestra identidad, nuestra ideología. Es más bien como una tolerancia funcional, creería medio servil también un poco al sistema, ¿no? Entonces, en la Escuela de Toledo entiendo que se traducía para entender. Obviamente hay un asunto bien particular y es que convive también con una tensión allí eh, de la iglesia cristiana, ¿no? Y es pues este contexto, esta pervivencia, convivencia entre las cruzadas por el dogma de la fe y este grupo, esta escuela de traducción en donde se está buscando entender al otro. Y hoy, en cambio, se tolera para evitar entender, eso por un lado. Y por otro lado, quisiera mencionar aquí para cerrar que si bien las cruzadas medievales se libraban en nombre de la fe, las actuales, si bien no tienen ese nombre de cruzadas, y esas actuales entre comillas, se libran en nombre de otras banderas, ¿no? O sea, como que cambiaron los símbolos, pero no el gesto, porque igual todavía se imponen visiones únicas del mundo. Por ejemplo, aquí voy a conectarme un poco con lo que dice Kelly, las redes sociales, yo considero que las redes sociales es curioso porque hay una hay una hiperconectividad, pero también genera una hiperconvicción, ¿no? Entonces, aunque lo digital es múltiple, se abre a que uno conozca un montón de información, de personas, igual genera también curiosamente mucho hermetismo, ¿no? Como unas tribus herméticas digitales allí. Es una paradoja que encuentro en una primera dimensión. Ok, bueno, digamos que de cara a la pregunta que nosotros formulamos, yo tengo dos cosas que decir para, como para contextualizar un poco. Primero, pues voy a empezar con una frase de Santo Tomás de Aquino que dice que toda verdad venga de donde viniere, proviene del Espíritu Santo. Em, ¿A qué voy con esto? A que, digamos, en el momento actual, podemos decir, digamos que un ejercicio de tolerancia puede ser los ejercicios de globalización o todo el tema digamos, de la colaboración que tenemos con otros países a nivel intelectual y a nivel económico y social. Y esto hace que tengamos, digamos, digamos que la sensación o la percepción de que entendemos otras culturas, conocemos otras personas, solo porque digamos que tenemos en este momento, como decía Angie y Kelly anteriormente, el acceso a conocer esa cultura por redes sociales o por artículos periodísticos o por diferentes medios a los que nosotros tenemos acceso actualmente. Digamos que para mí un ejemplo de lo que dejó como legado la Escuela de Toledo es que en este momento nosotros seguimos teniendo em, esos espacios para cooperar de manera internacional a nivel científico, a nivel académico, que también, pues digamos, a futuro eso va a quedar a las siguientes generaciones, lo que nosotros colaboremos en este momento. Sería lo ideal, que fue lo que pasó con la Escuela de Toledo. Por otro lado, em, aunque hay, digamos, avances tecnológicos, estamos súper conectados, eh, esto nos está llevando a presenciar guerras, a presenciar conflictos, a presenciar situaciones que se viven en el mundo a través de una pantalla y tener la falsa percepción de que con un clic o con un like o con un dislike podemos hacer la diferencia en algo que realmente
digamos que es muy complejo para nosotros poder saber la magnitud de las cosas que están pasando en otro lugar a través de una pantalla. Yo suelo pensar, digamos, haciendo como un paralelo con lo que está sucediendo ahorita, digamos, en Gaza y lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia que había en ese momento era las redes sociales, porque no estaban hiperconectados, no existía esa inmediatez en el tema de tener la información. Pero entonces esa inmediatez nos lleva también a tener, digamos, como esos dilemas éticos y morales de que nosotros lo estamos presenciando y tal vez tener ese sentimiento de que lo presenciamos, lo vivimos y lo permitimos, pero tampoco está en nuestras manos cambiarlo. Em, Ahora, respecto a lo que ustedes mencionaban de las redes sociales. Eh, digamos que no, yo me pongo a ver en la generación de adolescentes, digamos, de este momento, y se da la percepción de que tal vez tú no te preocupas de qué piensa el otro o de qué opina el otro de mí, pero si yo estoy viendo un video en redes sociales, hago un comentario y alguien me respondió, eres una tonta, tú vives ofuscado todo el día porque alguien que no conoces en un lugar del planeta que X te dijo algo. Entonces, digamos que qué tan tolerantes y qué tan, digamos, ese tacto que nosotros fingimos tener en este momento, lo estamos aplicando realmente, digamos, en estos momentos. Uno no sabe la relevancia o lo que pueda generar un comentario o algo en redes sociales. Entonces, em, aún, digamos, con todos estos avances tecnológicos y todo esto, nosotros seguimos enfrentándonos a las mismas cosas que se enfrentaban las personas en la Edad Media, que había guerras religiosas, racismo, xenofobia, discursos de odio, eso no ha cambiado. Y realmente, digamos que la tolerancia, como decía Angie, lo hemos pasado más a un tema de sentarme, escucharte y tratar de entender tu posición, lo hemos pasado a un te ignoro y si te entiendo tienes la razón y ya está. Entonces, em, hay una frase, algo que trata de decir León en el texto y es algo que nos lleva a pensar que la intolerancia intelectual persiste, solo que ha cambiado el lenguaje y este lenguaje puede ser las redes sociales. Bien, le damos la palabra a Wilson. Sí, ahí comparto la opinión de Elizabeth con el tema de la intolerancia y como la facilidad que ha generado ese término con la hiperconectividad, como mencionaban las compañeras Kelly y Angie, pero también me gustaría, pues, en este enfocarme en la perspectiva, ¿no? Porque depende de la perspectiva que nosotros manejemos de ese concepto, ¿sí? Como lo es la tolerancia, o lo podemos manejar como tolerancia o como aguante, ¿no? Vengo a manejarlo dependiendo como lo decía Nietzsche, ¿no? Que también decía como que nosotros no tenemos bien definidos, dentro de lo que leía yo hace tiempo, bien como la definición de los conceptos. Decimos, no, yo tolero, pero realmente uno está tolerando como lo hacía la Escuela de Toledo, que es fomentando una tolerancia como la escucha, practicando la escucha, fomentando también el diálogo para que uno pues entienda también la perspectiva de la otra persona. Y me causa curiosidad que ese concepto que manejamos, tanto como puede ser tolerancia o aguante, se puede interpretar también como lo manejaba o como lo decía Tomás, Santo Tomás. Creo que es así, que hablaba de la vida contemplativa y la vida activa, ¿no? Porque claro, la tolerancia si lo vemos desde la parte contemplativa, según lo que entendí, podemos ver esa proyección que buscaba esa escuela, que era el diálogo, era conectarnos, era fomentar un aprendizaje, una construcción, pero si lo vemos como la parte activa, se podría interpretar también como un aguante, ¿no? Es como es el punto, ¿no? O sea, como la parte práctica de ese ideal que se planteaba, ¿no? O que buscaba generar
el propósito de la Escuela de Toledo. Adelante, Kelis. Bueno, gracias. Bueno, cuando hacía referencia, digamos, a la tolerancia, a la interconectividad, eh, pasé por alto mencionar, pues, también los crecientes movimientos migratorios. ¿Qué pasa? Que, pues, si nos enfocamos solo en las redes sociales, pues, realmente en las redes sociales, pues, sí carece de tolerancia, por lo que mencionaba Angie, por lo que hemos mencionado. Muchas veces una persona que no nos conoce, pues realmente no soy de redes sociales, pero sí he visto ese tipo de, como de caos que se ve, que se genera, digamos, en todos los ámbitos, tanto personales como actualmente políticos. O sea, si lo vemos entonces, en ese sentido, pues no existe tolerancia. Digamos que cuando en este caso hablo de tolerancia, digamos que migratoria, por ejemplo, acá cuando llegaron pues los venezolanos, o en este caso, por ejemplo, yo vivo acá en Bogotá, acá llega gente de muchas partes del país. Entonces, ¿qué pasa? Yo uso Transmilenio a la hora de subirme Transmilenio, pues ahí puedo comprobar que ahí no existe la tolerancia. Digamos, como esa tolerancia en parte activa, esa tolerancia de respeto al otro, de esa tolerancia de como que, oye, pues tú eres, tú eres pastuso, yo soy de acá de Bogotá, entonces pues tratemos de respetarnos, ¿no? O sea, ese tipo de tolerancias realmente no pasa en las redes sociales, pero suele pasar, digamos, suele pasar en la vida diaria, en la vida activa. Eh, digamos que en ese sentido, basándonos pues en la Escuela de Toledo, eh, como un ejemplo concreto de la tolerancia práctica, es sobre la razón compartida y la apertura al otro, en, digamos, en la escuela. Pues ahí, como lo mencionaba antes, pues interactuaban lo que eran los cristianos, los judíos y los musulmanes. Y pues, como lo mencionaba antes, pues creo que le di vuelta pues al tema. Eh, actualmente realmente digamos que hablando en las redes sociales no existe ese tipo de tolerancia como lo existía allá y pues trata de verse digamos que con esa, cuando migran los pueblos, cuando migran a otras ciudades, cuando migramos, el reflejo de comprendernos el uno al otro, pues por las diversas culturas que pues cada uno conlleva y sus conocimientos, bueno, etcétera. Bien, yo quiero complementar algo que mencionaba ahí Elizabeth, y es que pues hay dos cosas, Elizabeth y Wilson. Voy a empezar con lo de Elizabeth. Em, claro, yo coincido con que también las formas de esas luchas han cambiado, ¿no? Las cruzadas actuales no se libran con espadas ni con bulas papales, sino con unos discursos que son legitimados por la moral, por un discurso legitimado de la moral, un cierto tipo de moral también, y por un discurso sobre las identidades permitidas, ¿no? Entonces como culturas, como sociedades en Occidente, hemos sustituido la verdad revelada, esta que estaba pues un poco asociada a este universo religioso medieval, ¿cierto? Por unas verdades emocionales. No estoy diciendo que ninguna de las dos sea, cada verdad corresponde a su época, ¿sí? Pero lo que me parece a mí curioso es que conservamos el mismo gesto dogmático. Hay que quiero insistir en eso porque el gesto es que tenemos trincheras, ¿sí? O convertimos más bien las ideas en trincheras. Entonces, la fragmentación digital, la economía de la atención, la xenofobia, sí que mencionaba hace un momento Kelly también, ¿sí? Ha multiplicado unas microcruzadas, si se quiere, en nombre de unas causas justas, ¿no? Y creo que aparece también la pregunta por la justicia, que paradójicamente reproducen la violencia simbólica, ¿sí? Que se supone que pretendíamos, la tolerancia pretende superar esa violencia simbólica, pero un poco la manera como nos atrincheramos en las ideas, pues no permite eso, ¿no? Y de hecho el campo intelectual, pensando en este texto que nos propone el texto del profesor Monroy, ¿sí? Nos permite develar cómo el campo intelectual también se comporta como un territorio que es beligerante, ¿no? Porque el adversario, pues, a veces se cancela antes de ser comprendido. Entonces,
Si las cruzadas medievales buscaban imponer un dios, las actuales buscan imponer unas sensibilidades, un lenguaje, una moral de pertenencia. Entonces, yo me aventuro a decir incluso que tal vez sea una suerte de teología secularizada, ¿no? Donde el yo tiene un papel importante. Creo que en el foro incluso Kelly hablaba de ese individualismo, donde el diálogo pues se reduce a una discrepancia que se percibe a veces como agresión o no. Y por otro lado, Wilson mencionaba hace un momento esa comprensión de la noción de tolerancia de Santo Tomás y me hace recordar esa relación entre hospitalidad y tolerancia, ¿no? Como dos elementos que están en clave de esa contemplación y de acoger al otro. Y como la tolerancia entendida desde allí, pues puede ser entendida como un acto también de prudencia, ¿no? Y de fortaleza para evitar un mal mayor. Entonces, en esa perspectiva, precisamente activa frente al concepto de tolerancia, de vivirlo en lo cotidiano, como dice Kelly también un poco en su intervención, eh, cuando yo realmente acojo al otro, cuando realmente lo entiendo, ¿cierto? Me aproximo desde ese deseo de entender, casi como el de la Escuela de Toledo, pues estoy dándole tiempo a la disputa, ¿no? A la disputa que termina en el caso de Occidente en estos espacios belicosos, ¿no? Que tal vez lo que nos falta para no terminar en guerras y terminar agarrados entre países y entre ciudadanos es tiempo, ¿sí? Y creo que ese ejercicio de la contemplación nos da es eso, porque nos permite preguntar y nos permite parar un momento antes de reaccionar. Mira que respecto al ejercicio de la contemplación, me viene precisamente, digamos, como que lo mismo que está mencionando Angie en este momento, ¿no? Digamos que fuera de que de tomar el ejercicio de contemplación como, ok, me aíslo acá, yo no opino, no reacciono, no digo nada, no existo. em, el ejercicio de la contemplación lo que permite es sentarte, tomarte el tiempo de analizar la situación, tal vez de ponerte en los zapatos o en la piel de la otra persona, em, y tal vez desde ese punto de vista, desde lograr ponerte en su lugar, entenderle, ¿no? Que realmente es lo que buscamos, es lo que se buscó y se logró con la Escuela de Toledo. Porque yo estoy segura que no fue algo sencillo para ellos, no fue como que nos sentamos a hablar y ya sacamos las traducciones y esto, no, porque eran culturas diferentes, idiomas diferentes, porque yo te lo decía en un idioma, tú lo recitabas en otro y la siguiente persona lo escribía en otro. Entonces es un ejercicio de comprensión muy profundo y realmente un ejercicio de tolerancia muy grande el que nos deja la Escuela de Toledo. Eh, digamos que también quería mencionarles algo que veo sobre las cruzadas, como para hacer un paralelo ahorita a la actualidad, ¿no? Entonces, las cruzadas buscaban, digamos, como que justificar una doctrina a través de la guerra. Y entonces, ¿qué hicieron? Confundieron la defensa espiritual con una conquista militar. Se impuso la fe por la fuerza, se negó la libertad del otro, se identificó la verdad como si fuese una victoria y eh, digamos que cuando uno ve esas características del momento de las cruzadas y de lo que sucedió en ese momento, difiere, o sea, dista mucho de lo que vivimos ahorita, yo no lo creo. Y realmente digamos que al no distar tanto, posiblemente la solución está en sentarnos, escuchar, ponernos en los pies del otro y qué, y realmente tener claro el concepto de tolerancia como se hacía, digamos, en la Escuela de Toledo. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice que la verdad no se impone, se propone mediante la razón y la palabra. Si uno se toma el tiempo de observar la situación, creo que es muy posible que lleguemos a un razonamiento correcto y ese razonamiento correcto poderlo llevar
a la palabra. Tomo la palabra y me gustaría también citar como una pregunta que hizo la compañera Angie en el foro, junto con una frase que es muy común para dar como un tipo de perspectiva. Dice, ¿cómo una misma institución era semilla de dos movimientos tan contrarios, guerra y conveniencia de saberes? Va relacionado mucho con una cita también que dijiste ahí, que me gustaría complementar también, que dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Pero también refleja que la ignorancia es debilidad. Entonces, ahí voy a tocar unos puntos que de pronto en ese momento, si nos citamos, como que asociamos cosas que no van relacionadas, como digamos que justificamos que, o digamos, en cierta manera, yo lo digo desde mi parte personal, que yo decía, no, la culpa es de, entre comillas, de Dios o de la iglesia o de, sí, como que uno culpa al espíritu o sí, como al espíritu o como a Dios por esas guerras, por esas cruzadas, pero realmente siento yo que es más que todo la escolástica que se usó para manipular a las personas ignorantes para que actuaran conforme a una, a un sentimiento egoísta, ¿no? De superioridad, ¿no? Y es lo mismo que vemos en la actualidad por medio de las redes. Siento yo que esa escolástica que se va implementando por medio de las redes de consumismo, de dependencia, de fragilidad, de ignorancia, lleva a que haya esas cruzadas ideológicas, ¿no? Esas cruzadas que permiten que se genere como esos conflictos, esas guerras, ¿no? Entonces, hablando también de la motivación, o como decía Santo Tomás de Aquino, y como lo citaste tú, Elizabeth, que esa contemplatividad que se tiene es lo mismo que se utilizó, siento yo, en la Escuela de Toledo. Esa motivación contemplativa de conseguir un objetivo llevó a tomar acciones que sería la vida activa. O sea, no, siento que podríamos tomar esos dos conceptos, motivación y acción, contemplación y actividad, que trabajan juntos, ¿no? No, como siento que él también decía que uno a veces lo ve como cosas diferentes, pero realmente puede que los dos estén cooperando para un mismo fin, ¿no? Uno se motiva para tomar acción, ¿no? Si uno no le motiva algo, uno no lo hace o lo hace de muy mala gana, no termina cumpliendo el objetivo final. Entonces, ese es el aporte. Bien, ¿vas a intervenir, Elizabeth, o puedo intervenir acá? Vale, quiero mencionar algo sobre esto que menciona Wilson, y es que, claro, el ejercicio de la Escuela de Toledo supuso una exposición, ¿no? de Occidente al mundo oriental, que venía haciendo todo una recuperación de los filósofos clásicos. Y ese ejercicio de traducción implica que hay una exposición, que hay una apertura de puentes culturales, y hay una transformación. Cuando yo me expongo a algo, un legado que nos deja para pensar es que cuando yo me expongo a las ideas del otro, yo me transformo, ¿sí? Creo que, pero ese transformarse implica una aceptación también, ¿no? Una suerte de humildad intelectual, ¿no? En paralelo, ¿cierto? El ejercicio, el fenómeno de las cruzadas, lo que estaba mostrando era más bien una motivación de reafirmar una idea. ¿Mm? Creo que esos dos elementos, como transformarnos y reafirmarnos, que se muestran en esos dos fenómenos, igual son una semilla de lo que somos hoy como sociedades en Occidente, porque nosotros siempre estamos como en esa suerte de frontera entre me transformo porque reconozco la alteridad, cierto negocio con ese otro, y también estamos en esa reafirmación de ideas. Pienso mucho, por ejemplo, en el ejercicio político y los devenires políticos de América Latina, por ejemplo, ¿no? Que están entre ese deseo del cambio todo el tiempo, y cuando los cambios no se dan, cuando sentimos que fracasamos, ese regreso, ¿no? A las otras ideas políticas, ¿no? Y creo que la región lo muestra, incluso Europa lo muestra, ¿no? Como ese bamboleo entre las izquierdas y las derechas todo el tiempo, ¿no? Que no sé si tiene que ver con un temor
a transformarnos completamente, porque claro, la traducción, si pensamos en la escuela de traductores de Toledo, hay un espíritu allí en ese ejercicio de traducir, ¿no? Es cuando yo traduzco, igual estoy creando algo que viene en otra lengua, yo lo estoy recreando, estoy construyendo otra cosa, una manera de entender también el mundo, y claro, estoy mediando. Entonces, ese ejercicio desgasta mucho también espiritualmente, emocionalmente. Entonces, no sé, a lo mejor la pregunta hoy para nosotros como ciudadanos del siglo XXI es si estamos dispuestos a ejercer a tener ese ejercicio de creación y de mediación con lo que implica cuestionar aquello en lo que uno se ha reafirmado históricamente como sujeto y como parte de una sociedad, y con lo que implica ese ejercicio de transformación, no pensando en mí, sino pensando en un colectivo. En el foro por ahí, Kelis hablaba de ese espíritu colectivo que estaba allí en semilla un poco en la escuela de Toledo, ¿no? De traductores de Toledo. Quería mencionar eso, como ese sentido de la traducción y esa ambivalencia en la que vivimos. Yo como para concluir mis participaciones, quiero como dejar algo que pues, yo no sabía, yo realmente digamos como que eh, como el común de las personas sabe cosas específicas de la historia, pero lo básico, no es como que me senté a leer antes sino hasta este momento que como que he tenido la oportunidad de interiorizar esto. Y, y la escuela de traductores de Toledo, em, yo siento que dejó como legado que el diálogo es el único camino para transformar los conflictos. Y clarísimo está que tolerar no es aceptar todo, no es, no es estar como en una posición en la que todo está bien, sino que es como buscar comprender al otro. Entonces, eh, siento que cada vez que como que alguien busca entender a otro y alguien se sienta a hacer ese ejercicio contemplativo de analizar y entender un poco la situación, puede como que renacer un poquito la semilla de la Escuela de Traductores de Toledo en nuestra generación y en nuestra cultura. Sí, yo también como para finalizar, pues me causa como curiosidad también y a la vez como, como intriga, digámoslo así, cómo es que nosotros como sociedad, como humanos, como personas, buscamos a veces la verdad, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuál sería el propósito de buscar esa verdad, ¿no? Las intenciones reales de esa verdad, porque puede que esa verdad no se muestre si uno no tiene esas intenciones que le ayudan a uno precisamente a entender la verdad, porque si uno tiene como, digamos un ejemplo, si uno está compuesto y lleno de mentiras, pues es muy difícil que la verdad ingrese en nuestro razonamiento, ¿no? Pero, pero si uno da esa oportunidad, como decía la compañera Angie, a transformarse y pues obviamente a aceptar la verdad que de pronto ya tenemos y reafirmar esa verdad a la vez que transforma las mentiras también que hacen parte de nosotros, puede que nos ayude a entender mejor esa verdad y esos principios que componen la verdad, ¿no? Esos principios que siento yo inspiraron de manera contemplativa a la Escuela de Toledo a crear esa traducción para que haya un método de diálogo entre pues, las principales religiones abrahámicas, como hablábamos, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, me quedo también con esa intención, ese propósito, ¿sí? Ese buen propósito que considero tenía esa escuela y que pues no está perdido porque por algo en este momento lo tenemos presente, ¿no? Como que aprendemos de esa intención, de ese propósito, para que de alguna manera pues si de pronto no fue tanto, digamos, la parte activa de tener esos textos en nuestro idioma, el objetivo principal sí sirve,
para que nosotros entendamos esa intención, ¿no? Esa intención de comunicarnos, de dialogarnos, de aprender, de transformarnos y de reafirmar lo que consideramos y tenemos, ¿no? Como cierto. Sí, y tú mencionas un elemento importante allí y es que, claro, cuando uno se aproxima al ejercicio de conocimiento, también reconoce los límites que uno tiene, ¿no? Cuando hablas de las mentiras de las que estamos configurados, y creo que ese es un legado bien interesante de, pues por ahora lo que conocemos de la Escuela de Traductores de Toledo y recordando la conferencia educativa del profesor de las otras escuelas que pues nos quedarán por, por hacer la pesquisa cada uno, ¿cierto? Pero sí es importante ese reconocimiento de los límites para esa quizá rehabilitación del diálogo más como un acontecimiento más ontológico, más del ser y no tan instrumental, ¿no? Porque a lo mejor el diálogo, en lugar de ser una herramienta o en lugar de ser un método para alcanzar un consenso, ¿cierto? El diálogo como se entiende un poco hoy en los ejercicios de resolución de conflictos, ¿no? A eso me refiero. Si lo entendemos como un acontecimiento que transforma realmente, pues a lo mejor nos permite que la verdad, ¿cierto? Que esos puntos en común emerjan entre los interlocutores, ¿no? Mm, Creo que vivimos en una época donde sí, como que yo mencionaba hace un momento, se tolera todo, pero se comprende poco. Y ese se comprende poco no es solamente el hacia afuera, sino que también hay una resistencia a comprendernos a nosotros como personas, con nuestros defectos, con nuestros demonios, con los deseos que también están allí moldeados, ¿no? Porque aunque uno tenga un interés de recorrer caminos como este de la filosofía, igual pues ha sido desarrollado también en el marco de un sistema, con unos deseos, con unas ideas que tal vez lo más difícil ni siquiera es afirmar cómo se van transformando, sino reconocer qué tipo de cosas uno ha ido pensando, ¿no? Que a veces termina uno escandalizándose por las maneras en las que ha concebido ciertos fenómenos, procesos, grupos, ¿sí? Y dice uno como, uy, sí, me desconozco. Entonces, a lo mejor ese ejercicio de traducción que hace la Escuela de Toledo, lo que implica es, claro, abro el puente, me cuestiono, reconozco mi límite y también me veo, ¿no? Y lo que veo de repente no necesariamente tiene que gustarme. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos hoy como sociedad y como individuos. Bien, no sé Sí, si... si quieres, la- vamos la reunión o sí. tienen alguna parte más que... No sé si puedes llamar, porfa, a Kelis, intentar ver si se cayó de la llamada, si hacemos un Sí, intento por intentando reconectarla. llamar. A ver, pero vamos a ver. Ahí ya me sale que se está llamando, pero de pronto se ocupó. Sí, no, la estoy como uniendo a la llamada y me sale así como la imagen, como si la estuviera llamando, pero no contesta. Bien, a lo mejor se le cayó la llamada, no sé cómo consideran que podamos proceder. Si cerramos el ejercicio, dejando esta anotación, que pues hubo una falla técnica, el día de hoy se presentaron dificultades, eh, pero pues la compañera estaba aquí atenta al ejercicio. Sí, sí, ahí hay como el Sí, soporte perfecto. visual de que ella participó, entonces, ¿listo? Lo finalizó Perfecto. entonces la Aquí grabación, ¿sí? está, aquí está Kelis. Démosle un segundo, démosle un Hola segundo. chicos, perdón, no sé qué le pasó a mi celular. No, casi enloquezco. Tranquila, Kelis. Kelis, estamos haciendo un cierre de las conclusiones generales que cada uno tiene. Entonces, ya que te unes a nosotros, nos gustaría escucharte para poder dar cierre a la sesión, si estás de acuerdo con eso. Ok, claro que sí. Digamos que yo había anotado acá una conclusión general. Espérame que tengo, es que justo estaba acá. Dios mío. Bueno, digamos que eh, mi conclusión hacia la tolerancia es también, eh,
Bueno, es que pues quedé un poco perdido, entonces no sé si lo que escribí pues tenga mucha conclusión, porque pues como saben, quedé fuera de pues del diálogo. Bueno, digamos que la historia de la tolerancia también eh, muchas veces se ha quebrado. Digamos que la Escuela de Traductores de Toledo y pues en base a las cruzadas, porque pues tenía mucha relación, pues digamos que representan dos caminos pues opuestos en la relación con la alteridad. Uno basado en el diálogo y pues y el respeto, y otro con la exclusión y la violencia. Pues digamos que hoy más que nunca el desafío, digamos que es sostener la tolerancia como práctica ética y pues no como un simple eslogan. Digamos que nosotros como filósofo, la idea es que debemos aportar una mirada crítica y propositiva que pues aprendiendo pues del pasado, iluminemos pues el camino en nuestro presente, cada vez más, pues digamos que actualmente más complejo, es enfocado pues hacia esta tolerancia actual. Digamos que es mi conclusión. Gracias, Kelly. No, con gusto, no, terminé aquí súper estresada. No, gracias a ustedes y por tenerme paciencia, no, terrible. Mi celular me acaba de traicionar. Muchas Bien, gracias, muchachos. entonces damos Gracias. por terminado. Voy a, voy a finalizar entonces la grabación. ¿Sí? Listo. Entonces le doy ese, espérame, detener la grabación.